Hola, soy Javier Andrade de Noticias MTV y estoy aquí para presentarles un especial sobre la filmación de la película Evita en la Plaza de los Héroes, de espaldas al Museo de Bellas Artes, donde Alan Parker intenta reproducir el funeral de Evita en aquel imaginario Buenos Aires de los años 50. En este especial tendremos una entrevista con Madonna y además habrá imágenes de la filmación en Buenos Aires y aquí, imágenes como estas. Don't cry for me, Argentina. Evita, la película basada en la ópera de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice sobre la primera dama argentina, generó controversia cuando Alan Parker, Madonna, Antonio Banderas y Jonathan Pryce fueron a filmar a Buenos Aires. Después de una agitada recepción, el equipo voló a Budapest para registrar otras escenas en un ambiente un poco más tranquilo. In which scene you were working last night? I am marching. This is when Perón is in jail, and I'm leading the workers to the jail where he will be let out, and then he's elected president soon after. We were filming the insurrection of October 17th, recreation of that when Perón was in prison, and then finally they released him. It was the populist uprising, which I'm sure you know in your calendar. Es una escena que los argentinos conocen muy bien, la creación de la nueva Argentina. Es una escena que básicamente en el teatro cerraba el primer acto y es una escena épica, ¿no? Donde vemos al pueblo lanzado a la calle bajo las promesas de los políticos de que va a haber una nueva Argentina y vivimos momentos de esperanza y momentos de lucha, ¿no? Perón estaba preso en ese momento, el presidente Farrell lo había mandado preso, en ese momento Perón estaba en la Secretaría de Trabajo, y entonces Cipriano Reyes, que era el líder sindical del momento, junto con otros sindicalistas, arrastraron toda la gente de los sindicatos a la Plaza de Mayo, y fue una jornada memorable. Entonces empezaron a pedir por Perón, hasta que lo largaron a Perón por la presión que ejercía el pueblo. Now I am a worker, I've suffered the way that you do. I've been unemployed and I've starved and I've hated it too. But I found my salvation in Perón, may the nation let him save them as he saved me. It's a very grand story. It's a very operatic story. It's not just her life story, but it's also the backdrop of Argentine politics. It's the rise and fall of fascism in South America. And her story alone, to me, could be a musical. It's like A Star is Born, a girl who starts from nowhere, a rags to riches story, who brings herself up in the world and educates herself and becomes someone incredibly important. I think it's musical material. Ese papel es el que Madonna buscó desde que comenzó a hablarse de una versión cinematográfica de Evita. Además ya hace años, yo me acuerdo la primera vez que nosotros hicimos pruebas para Evita fue hace 6 años, ¿no? Entonces ya Madonna estaba detrás de este personaje, o sea que es una historia larga, ¿no? Yo creo que va a sorprender muy gratamente a todo el personal, ¿no? What I did was I sent my Take a Bow video. I've always been in love with you. When I was thinking about the visual for that, I was inspired by Eva Perón, the style of the 40s and the 50s, the way she used to dress, actually. So I thought, oh, this is perfect timing. So I sent him the video and a 10-page letter listing all the reasons why I was the only person who could play the part. Alan Parker, el responsable de Midnight Express, Fame, The Commitments y The Wall de Pink Floyd, reemplazó a Oliver Stone a la cabeza de este proyecto. When I heard that Alan Parker was doing it, I was thrilled because I think actually he's
much better suited for it, and I think he's the best director for it. I have to do my version of the film, which I made very clear, and it will be objective as an artist, from my point of view. I hope it's historically accurate. I think we've attempted to make it, as I said before, in a very naturalistic way. It's rooted in historical events that actually took place, so there's a lot of realism to it, even though we sing it. Este es uno de los tantos momentos claves de una superproducción como la de Evita. Hay que organizar nada más ni nada menos que el movimiento de miles de húngaros que están tratando de representar al pueblo argentino, y en otro idioma, por supuesto. Is it a difficult movie to do? Every movie is difficult to do, but this one is just so huge in size that logistically it just, well, it's like running an army, and it's like being the general of 4,000, 5,000, 6,000 people a night, and you have to house them, you have to feed them, you have to dress them, you have to move them, so it's logistically a total nightmare. ¿Cómo te sentís cantando todo el tiempo? Es raro, es muy raro, es una experiencia nueva que no sé los resultados. Yo debería decirte que para mí esta es la película probablemente más fácil que yo he rodado en mi vida. Es fácil porque en realidad la película, mitad de la película la hicimos cuando hicimos el álbum en Londres, ¿no? Sabiendo que nos teníamos que atar completamente a los resultados de ese álbum y que no podíamos cambiar, no podíamos tener capacidad de improvisación en el set. We really have done the movie twice, because in the recording studio we had to act out the scenes, first with all the actors, then get in our isolation booths to sort of act them out again. In taking it into the recording studio, the challenge for us was to find a performance quality that would match the scale of what he would see visually. Los niños de todos los países latinos vas a comprender y saber David Perón con esta película, porque es con música, y música es la más fuerte cosa que se puede tocar la gente. She's a liar. No, I'm not. Antonio Banderas, that was. That was Antonio. Antonio Banderas era el preferido de Madonna, según quedó claro en el documental Truth or Dare. Pero en este rodaje, durante el cual se anunció que estaba embarazada de Carlos León, su obsesión con el español pasó a la historia. I was a big fan of his then, and I am now. I mean, before, when I was talking about him in the movie saying, God, I want to meet him, he's so gorgeous, I really didn't know him, and that's the attitude of somebody who is fixated on an image of somebody and they haven't been humanized for you yet. It was meant to be that we're working together, and if that's how we had to start off knowing each other, then that was meant to be too. ¿Y qué tal ha sido para ti trabajar con Madonna, por ejemplo, por primera vez en una película? Bueno, fantástico porque ella es una profesional muy fuerte, ¿no? Y a mí eso es lo que me interesa. A mí, yo cuando llego al set lo que quiero es trabajar y encontrarme con alguien que tenga esa capacidad de trabajo, y te aseguro que ella lo tiene, ¿no? Y después es una mujer que ha entendido desde el principio muy bien el personaje de Eva, ha hecho un